espacio está presente a todos los seres, todos los Budas y los maestros. Ante ellos ofrecemos un ofrecimiento de mandala y solicitamos las enseñanzas que nos transmite todas las enseñanzas, ¿no? En página 22. Ahora, página 24, recitamos oración de refugio y generación de bodhicitta. Cuando recita y debe pensar y confío plenamente al Buda, el Dharma, el Sangha, el motivo de confiar en ellos es también para beneficiar a todos los seres. Para beneficiar a todos los seres debo alcanzar la Buddhaíta. Entonces, con la intención de alcanzar la Buddhaíta, voy a permanecer en la enseñanza y voy a escuchar las enseñanzas para que yo pueda superar de todas mis emociones destructivas. Me refugio en Buda, el Dharma y el Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumulo en escuchar enseñanza del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumulo en escuchar enseñanza del Dharma, pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres. Pues ahora la lectura que nos toca hoy para leer. ¿En qué página? Sí. No, es que esto es de, como te digo, esto es de la, en la página 78, verso 21. 78, verso 21, ¿vale? Y la práctica del Bodhisattva, ¿vale? Entonces, leemos juntos, página 78, ¿vale? Si el mal hecho en un solo instante lleva al infierno de las torturas máximas por una carpa, el mal acumulado desde tiempo sin principio, es necesario decir que me impedirá ir a los reinos felices. Meramente por experimentar todo ese dolor, uno todavía no se libera de él, pues mientras cae experimentando, se producen otras muchas acciones nocivas. Habiendo encontrado estas libertades, si no me adiestro en lo que es virtuoso, no puede haber mayor error. Nada puede ser más estúpido. Si habiendo entendido todo esto, por estupidez, luego me sumo en la indolencia, cuando llegue el momento de la muerte, mi sufrimiento será tremendo.
mientras mi cuerpo se queme duramente un tiempo inmenso en el fuego insoportable del infierno, mi mente atormentada se consumirá sin duda alguna en el fuego insoportable del remordimiento. Por casualidad he encontrado este estado favorable tan difícil de hallar. Si ahora que tengo capacidad para discriminar, de nuevo me dejo arrastrar a los infiernos, sería como alguien perturbado por un encantamiento, como si mi mente hubiese sido anulada por completo. No sé qué es lo que me sume en esta necesidad, qué es lo que se apodera de mí. Enemigos tales como el enfado y el deseo no tienen piernas, ni brazos, ni otros miembros, ni tampoco valor ni inteligencia. ¿Cómo es posible que hayan esclavizado así? Ok, muy bien. Pues ahora el siguiente 79, ¿vale? Leemos. Tú lo tomas. Sí. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, adoptando postura que os resulta más cómoda, y seguimos el capítulo 4. Verso 2 tocaba. Vale, sí. El capítulo 4 es el capítulo de, pues yo creo que llamamos recta conducta. Recta conducta. Sí, recta conducta. Ok. En este capítulo principalmente tienen dos encabezamientos, ¿no? Encabezamiento. Sí, sí. Breve descripción de la recta conducta y la presentación extensa de la recta conducta, ¿vale? Pues breve explicación, el curso anterior, ya la sesión anterior ya le expliqué. Pues hoy nos toca el siguiente encabezamiento, que se llama presentación extensa de la recta conducta. La presentación extensa de la recta conducta tiene tres encabezamientos, ¿vale? Entonces los tres encabezamientos son el modo de vivir correcto por pensando en el propio ética, pues bien. ¿Puedes repetirlo? El modo de vivir correcto por pensando en el propio ética. Propia ética, ¿no? La propia ética. Pensando en la propia ética. Pensando en la propia ética, ¿vale? No. Sí. Ok, ahora el siguiente encabezamiento es lo mismo que antes, el modo de vivir correcto, ¿vale? Y por pensando el renacimiento que tiene dones y libertades. Hasta pensando es lo mismo, ¿vale? Lleno de dones y libertades, ¿no? Dones y libertades. Pues ahora el tercero encabezamiento es hasta pensando en lo mismo, ¿vale? El modo de vivir correcto por pensando. Pues a partir de pensando es pensando en las emociones destructivas que son pues renunciables. Las emociones destructivas que son renunciables. ¿Renunciables? No se dice, no se puede. Vamos rápido. No sé. A las que se puede renunciar. Pues, por ejemplo, de las que se deben renunciar, a las cuales se deben renunciar. ¿A cuál se debe renunciar? ¿A cuál se debe renunciar? ¿Vale? ¿A cuál? Hasta pensando en es lo mismo, ¿vale? Pues ahora las emociones destructivas, si bien
Sí. A las cuales debemos renunciar. Se deben renunciar. A las cuales se debe renunciar, ¿vale? A las cuales se debe renunciar. ¿Cuáles se debe renunciar, no? Sí. Debe renunciar, vale. Tres encabezamientos, ¿no? ¿Vale? Pues ahora el primero es, vale, así, el modo de vivir correcto por pensando en la propia ética tiene dos subdivisiones. ¿Me explico? No. El primero tiene dos subdivisiones. De los tres encabezamientos, primero tiene dos subdivisiones. Eso es. De los tres, lo cual el primero tiene dos subdivisiones. ¿Vale? Entonces, el primero es protegiendo la bodhicitta por mediante sí, mediante la intención, sí. mediante la intención, ¿no? Sí. Entonces, el segundo es protegiendo el esfuerzo entusiástico y por mediante de la acción. Mediante la acción. Mediante la acción, sí. ¿Vale? Tiene dos encabezamientos. Ok. Pues ahora, aquí. En página 75, verso segundo, ¿no? Sí. El verso segundo está, pues, pictures. Pues el segundo verso es razones por las que no debe abandonarse la bodhicitta. Razones por las que no debe abandonarse la bodhicitta. Sería encabezamiento, ¿no me parece? ¿O no? No. Las razones, verso. sí, verso, sí. Verso 2. Verso 2 que se describe las razones por las que no debe abandonarse la bodhicitta, ¿vale? Mediante la intención, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Entonces ahora voy a leer el verso. Lo que se me emprende precipitadamente o sin haber reflexionado adecuadamente, aunque uno ya se haya comprometido, es posible reconsiderar si debe o no hacerse. Entonces, ahora explico qué significa este. Aquí describe razones por las que no debe abandonarse la bodhicitta, la mente de la iluminación,
preciosamente la iluminación. Pues normalmente en nuestra vida cotidiana, en muchas ocasiones, sin reflexionar o sin pensar, nos comprometemos promesas, ¿no? Para realizar labores sin ninguna reflexión. Y tampoco no pensamos que estos labores es capaz de hacer o no. Y después de comprometer, y nos da cuenta que ya no tiene capaz de hacer esas labores, y después eso, nos da cuenta que no tiene capaz, o que ya nos da cuenta que la promesa que uno está prometido ya no puede cumplir, entonces se renuncia, ¿no? Uno puede renunciar. Y generalmente, ¿no? Cualquier promesas y labores que nosotros realizamos en vida cotidiana, uno debe pensar antes, ¿no? Uno debe pensar antes y luego, si tiene capaz, hay que hacer, si no, pues hay que mejor comprometerla, ¿no? Pero eso no sucede en vida cotidiana, ¿no? Generalmente, ¿no? Claro. Y desde luego, además, se puede hacer como uno, y te da cuenta que ya no puede hacer y no puede completar este labor, y llega un momento que ya voy a renunciar a este labor, ¿no? Puede decir que ya no, uno puede decir que ya no puedo completar y puede renunciar. Pero como la mente de la bodhicitta es diferente en caso de este, ¿no? Una vez que haya prometido, ya no hay una marcha atrás, ¿no? No es no es renunciable. La razón de que no es renunciable, entonces el verso 3. Pero puesto que los Budas y sus herederos, con su inmensa sabiduría, lo han ponderado y yo también lo he examinado y valorado, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tendría ahora postergarlo? Por eso, ¿no? Normalmente en vida cotidiana, las promesas ordinarias o labores ordinarios, una vez que tú lo comprometes, si no la hace, puede renunciar. Son, pues, ¿cómo dice? Renunciable o abandonarla o postergar, ¿no? ¿Postergar bien? Sí. Postergar y dejarlo para después. Después dejarlo para más tarde. Bueno, pues puede abandonar o puede posponer, ¿no? Generalmente. En caso de bodhicitta no es así, porque, está claro, los Budas de los 3 tiempos, ¿no? Que tiene mente omnisciente, que percibe todos los fenómenos, cuales sabe discernir los fenómenos de una forma muy, ¿cómo se dice?, precisa, ¿no? Muy minuciosamente, ¿no? Minuciosa. Y además tiene capacidad de percibir directamente los fenómenos, que cuáles son los correctos y cuáles son no correctos.
y los Budas, desde hace pues miles de años, ¿no? Durante pues miles y millones de años, analizando y qué clase de prácticas que son favorables y qué clase de prácticas que no son favorables. Entonces, única, digamos, resultado que ellos han encontrado es si cuando uno practica la mente de la bodhicitta, es el pues, mayor, digamos, como beneficiable o beneficioso, ¿no? Es el mayor beneficioso. Por eso, en el capítulo del elogio a la bodhicitta, y se dice, ¿no? Así. Aquí es elogio a la bodhicitta, el verso 7. Dice, tras ponderarlo durante incontables kalpas, los poderosos sabios vieron sus beneficios. Por medio de ella, innumerables seres alcanzan fácilmente la felicidad suprema. Claro, los Budas, durante incontables eones y años, tiempos, y ellos analizando qué clase de práctica es más beneficioso, único resultado que ellos han encontrado es la bodhicitta, ¿no? La bodhicitta. De igual manera, los bodhisattvas como Maitreya, bodhisattvas Manjushri, Avalokiteshvara, ellos también a lo largo de toda su vida investigando y analizando de qué manera los demás seres pueden obtener la felicidad, es cierto, claro, si cuando uno genera la bodhicitta, entonces se puede lograr. Y ellos también están convencidos, ¿no? De igual manera, uno mismo, siendo como un practicante personal, en uno mismo, y en los capítulos anteriores, el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, en muchas ocasiones, a veces como uno está aprendido los beneficios de cuando uno genera la mente de la bodhicitta, ¿no? Ya cuando uno está aprendido y cuando uno medita y estudia en el capítulo del elogio a la bodhicitta, ya ha mencionado los beneficios, ¿no? Después de comprender y todos los beneficios que cuando uno genera la mente bodhicitta, y sabiendo todas estas razones y sabiendo todos esos beneficios, y después de saber esos, también uno haya comprometido, ¿no?, a la bodhicitta, y por eso, después de saber estos, entonces es muy importante, ¿no? Uno debe proteger la mente de la bodhicitta. Hasta que uno alcance la iluminación, en ningún momento no debe pues, renunciar la mente de la iluminación, ¿no? Preciosa la mente de la bodhicitta. Entonces está claro, después uno debe pues, reafirmar, cuando uno medita, pues reafirmar que en ningún momento, ¿no?, ante cualquier circunstancia, no voy a degenerar o abandonar la mente de la iluminación. Al final, y hay otro sutra, que es el sutra de la descripción de la tierra de Manjushri, ¿no? El sutra que se llama descripción de la tierra del Manjushri. Entonces en ese sutra dice,
no importa que un bodhisattva que sea celibatos o laicos, ¿no? Y en ningún momento uno debe, pues, una vez que haya tomado los votos en ningún momento no debe, pues, digamos, abandonar esos votos, ¿no? Abandonar esos votos a la costa de la propia vida, ¿no? A la costa de la propia vida, pero no debe abandonar la... ¿no? Claro, pues, eso. Cuando uno, a la costa de la propia vida, claro, cuando uno es, digamos, hay que, digamos, para bien del propio bodhicitta, hay que renunciar a esta vida. Es triste que haya ocurrido una circunstancia, ¿no? Como un extremo, pero bueno, tampoco no es muy dañable, porque pierde esta vida, pero la vida es continuo, puede obtener otra vez, ¿no? Y cuando uno abandona la mente de la bodhicitta, entonces es muy difícil de que puede recuperar en vidas futuras, puede, una vez que haya abandonado. Por lo menos, ¿no? Más tarde también viene, por lo menos durante 500 vidas no hay, ¿cómo se dice?, renovable los votos, porque 500 mínimo, ¿no? Una vez que como, pues, abandonado, ¿no? General, más tarde bien. Normalmente los votos de Praktimoksha, si abandona en esta vida, el vida siguiente puede recuperar, puede. Pues normalmente los votos de la bodhicitta y voto tántrica, a la hora de tomar este voto, uno toma hasta que alcance la budaidad. Voto del Praktimoksha solamente se toma durante una sola vida. Por esta razón, está claro, a la costa de la vida, ¿no? Cuando uno arriesga la propia vida, bueno, es triste, pero y puede perder esta vida, pero vida recupera, ¿no? Recupera. Y además recupera con un buen estado, ¿no? Porque la razón de perder es para, ¿cómo se dice?, para conservar la bodhicitta, para bienestar de los demás, ¿no? Entonces, claro, uno se muere con un estado muy positivo. Cuando uno muere con un estado positivo, por supuesto, ¿no? Claro, recupera de un estado mejor, ¿no? Por eso, ¿no? Claro, hay en cada momento, ¿no? Y es muy importante, hay que sentir, no solamente a nivel intelectual, sí, entiendo, pero hay que sentir, ¿no? Ese entendimiento hay que llevar el sentimiento, ¿no? Cuando lleva el sentimiento, ya, claro, se siente, ¿no? Realización. Okay. Esos aprendizajes son muy importantes para llevar. Si no, por ejemplo, por nuestra costumbre, muchas veces nos sucede, hasta ahora, ¿no? Generalmente, nuestra manera de estudiar y enfocado en las condiciones exteriores, ¿no? Porque nuestro modo de vivir está, claro, basado todos nuestros estudios, generalmente, ¿no? Estudios materiales, estos estudios están enfocados algo al material, algo exterior, ¿no? Porque, sobre todo, mundo moderno, mundo, pues, occidental, está, ¿cómo se dice?, tiene mucha influencia científicos, ¿no? Influencia científicos, porque los científicos, su campo de estudio es como algo, un fenómeno, una condición exteriores, ¿no? Como comprobando, ¿no? Si el aceite echa en agua, ¿qué reacción puede hacer? Y si aumentar el grado del aceite, ¿qué reacciones puede obtener? Sus digamos, investigaciones así, ¿no? Cuando afrota una piedra y el hierro, ¿qué reacciones puede? Todo es como, está muy exteriorizado, ¿no? Generalmente. Su campo de estudio, normalmente ellos no, digamos, enfocan, en el nivel personalmente, no lo enfocan, ¿no? A nivel interiormente,
Por eso está claro, por esta costumbre, debido a esta costumbre, en muchas ocasiones nos influencia en la vida espiritual también, vida práctica, vida de la práctica, ¿no? Por eso muchas veces eso dicen, ¿no? Y hay razones de abandonar la práctica, dice que los budistas enfadan mucho. Los budistas enfadan, no es tu asunto. Tú, siendo practicante, tu asunto es tu enfada o no enfada, ¿no? Cuando uno enfada, ¿qué desventaja tiene? Cuando uno genera la bodhicitta, ¿qué ventaja puede tener? Por eso eso es campo de estudio, no a un objeto ajeno, sino un objeto a uno mismo, ¿no? Propio, comprobando, ¿no? Y comprobando. Y por eso está claro. Y a la hora de comprobar en uno mismo, entonces está claro, y hasta que no siente esa comprobación, entonces hay que seguir, ¿no? Hay que seguir siempre, ¿no? Seguir. Por eso está claro, eso son la manera de practicar, por eso está claro, cualquier estudio que practica, que uno hace, siempre al final intentar llevar que esto es en nivel personalmente, ¿no? No es el nivel de una forma, como se dice, ajeno, ¿no? Por eso está claro, y hasta que no esté comprobado que ya lo obtiene, entonces hay que seguir. Una vez que lo ha comprobado, ya puede avanzar, ¿no? Puede seguir más para adelante. Si no, pues hay que seguir siempre, ¿no? Hay que sí. Esa es la única manera de, pues, pero el costumbre de estudio es, la verdad, es muy bueno, ¿no? Normalmente tenéis muy buena costumbre porque por lo menos toma una nota, etcétera, ¿no? Etcétera, es bien. Pero tal enfoque hay que cambiar, ¿no? Manteniendo el enfoque. Entonces el enfoque, los estudios ordinarios o materiales, el enfoque hacia una condición exterior. La manera de estudiar es lo mismo, pero a la hora de practicar, su enfoque es hacia uno mismo, ¿vale? Hacia uno mismo. Esos son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Entonces, poquito a poco, pues, se nota el cambio, ¿no? Okay. Ok, pues ahora, verso 4, ¿no? Verso 4 dice, habiéndome comprometido si no actuase según mi promesa, traicionaría a todos los seres. Traicionaría a todos los seres. ¿Cuál sería entonces mi futuro? Ok, este verso, menciona cuando uno sí, aquí en este verso cuarto y menciona que si renaceremos en los reinos inferiores si abandonamos la bodhicitta, ¿no? Si abandonamos la bodhicitta, entonces está claro, renaceremos en los reinos inferiores. Por esta razón está claro su modo de vivir, hay que vivir siempre de una manera recta conducta, ¿no? Pues adecuadamente. Claro, en el capítulo tercero, ¿no? En el capítulo tercero es el capítulo de comprometer, sí, capítulo de compromiso. Entonces, en este capítulo, ¿no? Este capítulo, el orden, ¿está claro? Cuando uno practica,
Uno está comprometido ante los Budas y ante los demás seres, que ha comprometido ante los seres diciendo que voy a llevar a todos los seres a un estado de la budaídad, ¿no? Para bienestar de vosotros y los seres que tienen, digamos, pues, sufrimiento físicos, y voy a liberar de sus sufrimientos físicos. Los seres que tienen sufrimientos mentales, y voy a liberar de sus sufrimientos mentales. Y esos seres que tienen, pues, que no está liberado de los reinos inferiores, voy a liberar. Y al final, todos esos seres voy a llevar a budaídad, que haya comprometido. Entonces, en realidad, a la hora de practicar, tú pues, no lo practicas, ¿no? Compromete y no lo hace, entonces está claro, es, ¿cómo dice? Haber engañado a los demás seres, ¿no? Compromete ante ellos y luego no lo realiza la práctica, pues haber engañado a todos los demás seres. Una vez que he engañado a todos los seres, está claro la consecuencia de este, digamos, acción y no hay otra opción de que puede liberar de los reinos inferiores, ¿no? Es definitivo que puede renacer en los reinos inferiores. Está claro. Entonces, y compromete ante los demás seres, ante todos los seres, y luego tú no realices a la hora de practicar, a la hora de, digamos, ayudar o práctica, y no lo haces sinceramente y con nada de seriedad, entonces está claro. Y puede estar claro, uno se convierte muy engañoso, ¿no? Uno se vuelve muy engañoso porque ha engañado. Por esta razón, reflexionando estos, entonces siempre, ¿no? En ningún momento no debo degenerar la bodhicitta y debo pues practicar, digamos, de una forma como ininterrumpidamente, ¿no? Ininterrumpidamente, hasta que alcance la budaídad. La razón de alcanzar la budaídad es para bienestar a los demás seres, para que pueda liberar de sus sufrimientos, ¿no? Entonces, por esta razón, mi modo de vivir a lo largo de toda su vida, ¿no? A lo largo de vida cotidiana, hay que aprender a vivir con una atención plena, ¿no? Atención plena, con un siempre atento, ¿no? En ningún momento permite generar como un pensamiento negativos de abandonar la bodhicitta o ya, digamos, no puedo, como emociones destructivas, ¿no? Pensar en negativo, ¿no? Pues ayudar a los demás seres o es imposible o etcétera, ¿no? Si cuando uno no esté atento, no estar alerta o atenta, entonces debido a sus distracciones, debido a sus olvidos, ¿no? Y puede ocurrir pensamientos tan negativos como abandonar a los demás seres, ¿no? Eso está claro en los dos lados, ¿no?
pensando en el lado que donde hay mucho riesgo, entonces uno, digamos, uno debe permanecer más atento y alerta. Esas son las maneras de vivir o recta conducta, correcta. No debe pensar, y muchas veces está claro, cuando en muchas veces no sucede, ¿no? Los lados samsáricos y lados, digamos, pues, labores samsáricos nos resultan fáciles porque creemos que es fácil, ¿no? Debido a su creencia. Y los labores espirituales como bodhicitta, superar la emoción destructivas, nos resulta difícil porque creemos que es difícil. Por eso Buda dijo, ¿no? Cuando uno se puede hacer, cuando uno cree que se puede, ¿no? A lo mejor me explico, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Pensando que podemos hacer, que lo haremos, ¿no? Lo hará así como una cosa, ¿no? Cuando uno cree que se puede, ya logra y se puede, ¿no? Cuando uno cree que no se puede y nunca se puede y ni se logra, ¿no? Por eso está claro, las labores samsáricos y tal como etcétera, ¿no? Que nos resulta fácil porque creemos que es fácil, entonces no es todo, ¿no? Y los labores espirituales, digamos, contrario del, digamos, pues, opuesto a las emociones destructivas, nos resulta difícil porque creemos que desde el inicio, ¿no? Tenemos una mente parcial, que es difícil, ¿no? Es difícil. Y sobre todo, está claro, cuando aquí dice, ¿no? Por eso muchas veces no sucede cuando menciona, a veces cuando uno medita y reflexiona sobre este verso, incluso puede asustar, ¿no? Dice, ¿cómo? Ya no. Pero en realidad no es para asustar, sino es para estar más atenta. Una vez que compromete, beneficios, no, o como dice, deseamos obtener, ¿no? Cuando quiere obtener el beneficio, hay que arriesgar, ¿no? Tú quieres obtener, por ejemplo, una ganancia fuerte, por ejemplo, ganas de tocar una lotería, hay que arriesgar a comprar, ¿no? Si no lo compras, nunca te va a tocar, ¿no? Entonces, claro, no tiene ninguna capacidad de arriesgar a comprar una lotería, entonces no tiene sentido esperar que te toque una lotería, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pues a lo mejor. Es así, ¿no? Siempre tiene. Por eso, ¿no? Cuando tú deseas la budaíta, hay que arriesgar a tomar la bodhicitta. Una vez que tomas la bodhicitta, ¿no? Pues hay que mantener siempre, ¿no? Si no lo mantiene, claro, entonces tú lo compras y luego te lo tira el cupón a basura, si te toca ya no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido. De igual manera, ¿no? Por eso, el verso 5, dice, las enseñanzas dicen que quien tuviese la intención de dar aún tan solo alguna minucia corriente, si no la diese, nacería entre los pretas posteriormente. Ok, pues el verso 5 es para, digamos, pues, asegurar o reafirmar el verso 4. El verso 4 dice, razón de reafirmar el verso 4. El verso 4 dice que si no lo mantiene y puede renacer en los reinos inferiores, ¿y de qué razones nos puede renacer en los reinos inferiores? Aquí se dice, ¿no? ¿Por qué razones? ¿No? ¿Por qué razones? Está claro.
El Buda dijo, ¿no? Buda dijo. Tú piensas, ¿no? Y compromete ante una persona para dar una cosa, un objeto, digamos, pues una cosa simple, no como un materiales abundante, sino simplemente, digamos, una porción de comida, ¿no? Una porción de comida, invita, y después tú lo renuncias a esta invitación, ¿no? Esa invitación, entonces, haber renunciado a esta invitación, o haber abandonado, ¿no? Tal como se ha abandonado de dar la porción. Entonces, esto te puede causar para renacer en los reinos de los espíritus ávidos. Espíritus ávidos. Está como sentido común, ¿no? Alguien te invita a comer y luego llega a casa y luego dice que no hay comida. Ya te molesta, ¿no? No te va a causar una sensación agradable, no te producirá, ¿no? Es porque generalmente, ¿no? Y parece que además tiene razón de enfadar, ¿no? Suele enfadar, dice, joder, qué cara más dura, o etcétera, ¿no? Que me ha invitado porque no he preparado y ahora me dice, me echa de casa, ¿no? Porque generalmente está claro, la sensación que produce no va a producir una sensación agradable, no. Entonces está claro esta razón. De igual manera, simplemente ante una persona, tú rechazas, después de, como dice, invitar la comida, y tú rechazas ofrecer la comida, entonces está claro, por supuesto, que genera un karma negativo. Y desde luego, cuando tú comprometes ante todos los seres para dar la budaidad o etcétera, su bienestar, y tú no lo haces, por supuesto, ¿no? Es la razón de que uno puede renacer en los reinos inferiores. Y simplemente renunciado, simplemente abandonar a dar, como dicen, pues rechazar o rechaza al dar una porción de comida a una persona después de, ¿cómo se dice?, prometer, ¿no? Por comprometer, y puede renacer en los reinos inferiores. Entonces está claro, uno compromete ante los demás seres para llevar al budaidad, ¿no? La budaidad es, por supuesto, es mucho más superior que una porción de comida, ¿no? Una porción de comida, un estado de budaidad, pues incomparable, ¿no? Incomparable. Una porción de comida, claro, no es tan valiosa, ¿no? Es valioso, pero tan valioso como budaidad. Entonces, por supuesto que pues, después de comprometer esto y tú no lo haces, entonces está claro haber fastidiado a los demás, ¿no? Ha fastidiado a los demás, haber engañado a los demás, ¿no? Por esta razón, pues haber engañado a los demás, haber fastidiado a los demás, entonces la consecuencia, por supuesto, ¿no? Que puede renacer en los reinos inferiores. Por esta razón, pues siempre voy a mantener de una forma, aprender a vivir de una forma, pues con una atención plena, ¿no? En ningún momento que voy a permitir que me olvida, ¿no? Si me olvida de ayudar a los demás, ¿no? Me olvida de pensar en alcanzar la budaidad, ¿no? En ningún momento. Por eso, está claro, voy a vivir de una forma con atención plena, ¿no? Reflexionando, ¿verdad? Okay. Pues ahora el 6, ¿no? El verso 6. Por eso, ¿cómo puedo esperar tener existencias felices? Si invito de corazón a todos los seres a la felicidad insuperable y los defraudo.
Ok, sí. Aquí, es la continuidad del verso quinto. Entonces, una vez que invitado, ¿no? Normalmente cada vez que como toman los votos de bodhisattvas, entonces uno debe recitar oraciones, ¿no? Tomo refugio en los Budas, ¿no? Etcétera. Purifico todas mis negatividades y regocijo digamos, las acciones virtuosas de los demás, al propio los demás. Y me genera la mente de la bodhicitta. Y pues, ante el normalmente, ¿no? Voy a liberar a los seres que no haya liberado, ¿no? Y voy a, digamos, pues, alentar los seres que no tienen ningún, digamos, alientos, etc., ¿no? Pues, y cada vez que nos tomamos la semente de la bodhicitta, se recita estas oraciones. Y por eso está claro, y después de invitar o compromete ante ellos, si no lo hace, por supuesto que pues genera digamos, incurre una caída bastante morales, ¿no? Una caída moral. Por eso está claro, aquí dice el Sutra de la Atención Plena, ¿no? Buda menciona, dice, cuando uno, cuando uno piensa a dar una cosa concreta, como una cosa material concreta, luego a la hora de dar te siente pena a dar, entonces te puede causar renacer los reinos como espíritus ávidos, ¿no? Espíritus ávidos son, está claro, tienen la razón, la causa principal de renacer los reinos de los espíritus ávidos es el tacañería, ¿no? Debido a su tacañería, entonces puede conducir a los reinos de espíritus hambrientos, espíritus ávidos, ¿no? Y después de, una vez que pues una vez que compromete a dar y no lo dar, entonces está por supuesto aún peor, porque está claro, fastidia mucho, aumenta, entonces puede renacer reinos infiernos incluso. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El sutra solicitado por el bodhisattva Lodrigyaso. Lodrigyaso significa el bodhisattva que tiene sabiduría tan extensa como el océano, ¿no? Un sutra solicitado por un bodhisattva que se llamaba, que tiene sabiduría como extensa como el océano. Entonces aquí dice, Buda dijo al tal bodhisattva, un rey, ¿no? Un rey anuncia al pueblo, y mañana os voy a dar un banquete muy, digamos, una buena comida, suculento, una buena, y el día siguiente cuando los pueblos, los ciudadanos, cuando llegan a su palacio y no lo hace, entonces está claro,
va a causar mucho sentimiento, digamos, disgusto, ¿no? De igual manera, el presidente del gobierno dice que ahora voy a ofrecer un empleado de trabajo, ¿no? Un montón de empleados de trabajo, y luego no lo cumple, está claro, los ciudadanos suelen protestar, ¿no? Va a causar. Generalmente hoy en día, ¿no? Por ejemplo, normalmente suele decir los políticos, ¿no? Y cada vez que hay una elección dice, oh, ya no hay crisis, ya todo el mundo va a tener un trabajo que no hay que hacer y ganaría mucho, etc. Y luego, está claro, por eso los ciudadanos decepcionaría mucho, ¿no? Decepciona, porque por eso está claro, genera haber engañado a todo el pueblo, ¿no? Haber engañado. Dice que todo el pueblo puede tener un trabajo y luego a la hora de la verdad no hay nada. Entonces está claro haber engañado. Debido a los pueblos, está claro, los pueblos, ¿no? Sí. Los ciudadanos votan a una persona concreta para que puede, crear el empleado, por ejemplo, ¿no? Respecto a lo hoy en día. Y luego no lo hace, está claro, las personas que hayan votado decepcionan, ¿no? Que yo he votado y ya no me han cumplido, por eso yo no voto nunca. Para que no me decepcione, ¿no? Bueno, es probable. Pues generalmente, ¿no? Por eso está claro, de igual manera, siendo un practicante bodhisattva, como bodhisattva, y compromete, y luego tú, a la hora de la verdad, ya no lo atiende y ni lo mantiene en sus prácticas, por supuesto, decepciona a todos los demás seres por haber engañado, ¿no? Por eso está claro, y normalmente, ¿no? Como nivel personalmente, como algo, un estado material, ¿no? Un estado material, alguien te dice que te voy a dar, por ejemplo, en el momento que te necesita un poquito de dinero y la otra persona te compromete que te voy a dar el dinero y a la hora de la verdad y te dice no la tengo o etcétera, ya no te puedo dar, está claro, te sentiría mucha decepción, ¿no? Que me he comprometido, ¿no? Por eso que yo no he pedido al otro y ni buscado, etcétera. Ya es muy difícil, ¿no? Es el dolor que te produce por lo menos dura un mes, ¿no? Hasta que te resuelve todo. Y desde entonces, cada vez que le ve a esta persona, siendo oh, esta es una persona engañosa, ¿no? Mentiroso. Es difícil de recuperar ya confianza a esa persona, es difícil, ¿no? A nivel personalmente. De igual manera, ¿no? Con el nivel, tú lo comprometes y luego no lo ¿cómo dice? No lo cumple. No lo cumple a la hora de la verdad, entonces está claro, los demás pueden decepcionar. Por esta razón está claro, para que los demás no decepciones, ¿no? Para que los demás, y tú también te mantienes siempre como un digno de confianza, hay que ser siempre consciente, ¿no? Hay que ser consciente, siempre intentar. Está claro, eso es un... Hay que se toma otro camino. En el año 60, hay muchos tibetanos trabajaban en el campo de la construcción de la carretera, ¿no? Entonces hubo dos familias con un poquito problema, porque una familia acusó al otro que haya perdido sus pertenecientes, ¿no? El otro decía que no había robado. Entonces hubo un conflicto. Entonces, digamos, estuvieron que ir una persona del gobierno del exiliado para resolver este problema, ¿cómo se dice? Para resolverlo. Y cuando llegó a esta persona, entonces los dos, la familia discutiendo, y al final, en lugar de llevar al juicio esas dos familias dijeron, no, ahora vamos a preguntar a este viejo. Había un viejo, pero este viejo económicamente es pobre, ¿no? Intelectualmente tampoco no tiene ninguna carrera, pero nunca se dice la mentira. Es una persona muy sincero y muy honesto. Entonces la familia tiene un respeto hacia esta persona, porque no haber mentido nunca, ¿no? Siempre dice la verdad.
Entonces dijeron, antes vamos a consultar a esa persona, ¿qué va a decir? ¿No? En lugar de, claro, pensar en ir al juicio, buscar al abogado, dice, claro, los dos tienen un respeto a esta persona porque siempre dice la verdad, ¿no? Por eso está claro nosotros, ¿no? Y hay que aprender a vivir como esa persona, ¿no? Para que los demás confíen en nosotros. Que confíen, ¿no? Está todo claro, todos nosotros deseamos de tener, ¿cómo se dice?, digno de confianza. Por eso está claro siempre, a la hora de, por lo menos, ¿no?, en el momento que cuando uno medita, hay que pensar, hay que, pues, ¿no?, hay que reafirmar. A la hora de meditar, meditando que no tiene ninguna molestia, el estado también bien, y en este estado tú también, bueno, ya eso muy difícil, ya no, entonces ya no te, ¿cómo dice?, estimula tu estado, motiva, ¿no? Motiva. Por eso está claro, todas esas prácticas, mi maestro siempre me decía, hay que practicar en el momento que te encuentras bien, ¿no? En el momento que te encuentras bien, ya siente un poquito, ¿no? Siendo, sí. En el momento que te encuentras mal, fatal, bueno, pues entiende, pero sentir es muy difícil, ¿no? Hasta que no siente, entonces la práctica no llega, no llega. Por eso está claro, eso es claro. Nos resulta de momento, ¿no?, nos resulta un poquito más difícil porque creemos que es difícil, ¿no? ¿Es difícil de verdad? Un difícil, digamos, inherente, entonces debe resultar difíciles a todo el mundo, ¿no? Incluso a los maestros, a los budas, pero inherente no es interdependiente, ¿no? Ahora es relativo o dependiente porque de momento depende de mi estado, ¿no? Por eso me resulta difícil, pero si lo sigo acostumbrando, un día me puede resultar fácil, ¿no? Puede resultar, porque hasta ahora nuestro modo de pensar está claro, siempre estamos acostumbrados a decepcionar, ¿no?, compromete, no lo cumple, etcétera, ¿no? Pues, etcétera, porque tenemos costumbre, ¿no?, más costumbre. Y muchas veces tenemos también, ¿no?, claro, falta de experiencia, ¿no? A veces en el momento que tiene mucha ilusión, tenemos mucha utopía, o ¿cómo se llama? Todavía utopía, ya llega cuando te encuentras uno, ya decepción enseguida. Está claro, es falta de experiencia también, ¿no? Falta de experiencia. La experiencia, gana la experiencia haciendo, ¿no?, practicando, y así se gana, ¿no? Pues, por eso, pues, es importante, ¿no? Pues, ok. Bueno, ahora tienes pregunta. Con lo que usted último ha dicho, yo creo que el problema aquí es que hasta en la vida mundana cogemos un engaño que por lo menos lo que yo observo en mí y en los demás. Por ejemplo, si me comprometo tengo que hacer, con lo cual elijo no comprometerme con nada. No puedo, no sé, estaba así colocada o viviendo solo para no compartir, que tenemos esa tendencia a no comprometernos. Si no me comprometo no fallo. Sí. Y eso lo hacemos los mundanos, pues ya lo espiritual. Claro. Por eso normalmente tenemos alergia al compromiso. Sí. Y siempre dicen, ¿no? Está claro. Es también igual que hasta que no compromete, no lo tiene, ¿no? Claro, nosotros sin ningún compromiso, pero desean obtener todos como se dice, el beneficio, ¿no? Todos, como se dice, lo derecho lo quiero, pero responsabilidad no voy a hacer, ¿no? Ese es pues, por eso normalmente se dice derecho humano, no se dice nunca la responsabilidad humana, ¿no? El derecho humano, sí, derecho humano, derecho. Todo lucha por el derecho, pero no lucha nadie a la responsabilidad. Cuando habla de responsabilidad, bueno, ya lo evita, ¿no? Está claro, está así, no tiene coherencia, ¿no? Coherencia. Entonces, está claro, esta coherente es importante, ¿no? Por eso está claro, si desea la budeidad, hay que asumir la responsabilidad de práctica. Ese sería el esfuerzo. Por eso, sí, muchas veces dicen, ¿no? Quiere tomar la iniciación y quiere tener todo el beneficio de la iniciación, pero la práctica y el compromiso, no, el mínimo, ¿no? Mínimo y intentar siempre, compromiso, ya no.
Pero, Rinpoche, ¿ahí a qué se refiere en concreto como abandonar la bodhicitta? ¿Hay algún pensamiento? Pensamiento, ¿no? Pues normalmente... ¿Puedes romper los votos? ¿A qué se refiere más? Abandonar la bodhicitta, ¿a qué refiere? Ya no puedo practicar como pues sintiendo, ¿no? Como pues normal es difícil, normalmente. Deja de hacer bien. Sí, y además arrepiente de haber tomado los votos y siente remordimiento de haber tomado. Y luego renuncia una definitivamente, ¿no? Que ya no voy a hacer, no voy a, ¿no? Como a veces como, no sé, como sintiendo, ¿no? Dice que no importa que, lo haga, que me renazca el reno inferior durante millones de años, bueno. Entonces ya eso está, pues ya se rompe. Es que yo veo, hombre, que no sé, que el desear el mal a los demás es muy difícil. Generalmente, hombre, que le vaya, bueno, no es muy difícil. A ver, hay de todo. Pero, hombre, tanto como el renunciar a la mente de la bodhicitta lo veo un poquito extremo, ¿no? ¿O no? Eso es extremo y normalmente, pues, ¿cómo dice? Es difícil, ¿no? Es que una persona que tiene sensibilidad y por hecho de tener esa sensibilidad normalmente es difícil ocurrir que arrepiente de haber tomado estos y siente remordimiento de haber hecho estos, ¿no? Y luego es difícil de comprometer de que ya no voy digamos, pues, en ningún momento, ¿no? A volver a hacer estos. Generalmente pues difícil. A extremos puede llegar. Es que lo veo todo como muy de, aquí se dice muy de boquilla, ¿no? Muy de mental, decir sí, que todos los seres sean felices. Pero no tenemos la realización, ¿no? Pero claro, eso es decir, vale, que todos los seres sean felices, pero Eso es muy... Realmente no estamos comprometidos en hacer felices a todos los seres, entonces tampoco, de alguna manera, cuando dejamos de pensar... La bodhicitta tiene dos clases, puede decir, bodhicitta genuina y no genuina. Eso es la que nos estamos ahora haciendo, ¿no? Es no genuina, no genuina. Pero cuando no genuina, y también ¿cómo se dice? Tú una vez que lo compromete o etcétera, no es genuina, pero si no lo cumple, claro, incurre caída moral. Pero ahora todavía, la nuestra tampoco es genuina todavía. Es decir, claro, que, no genuina. Que tampoco es que rompamos... No, pero bodhicitta, claro, es ¿cómo se dice? Réplica, ¿no? No es lo original, pero réplica. Si tú lo rompes la réplica, está rompiendo una réplica. Una réplica. Que ya es algo. Pero... Claro. No es como que aspira, ¿no? ¿Cómo? No, aspira. Déjame, concha, que me Sí. No es genuina, es que aspira, ¿no? Es No, una bodhicitta que aspira a ser bodhicitta, pero que no es, ¿no? Bodhicitta que aspira al bodhicitta, ¿no? Vale, entiendo, si tú aspiras a obtener la bodhicitta, ¿no? Sí. Prefiero. Bueno, está más o menos, también más o menos, sí. Ahora estamos en el momento que tú lo... sí, como está aspirando a obtener la bodhicitta, también, sí. Pero esta aspiración, cuando rompe, ya no lo obtiene. Si no lo obtiene, claro, te causa daño, ¿no? Aspira. Por eso la bodhicitta también, de momento, ¿no? Normalmente, ahora, claro, y cuando uno tiene bodhicitta ya se convierte en bodhisattva, ¿no? Entonces ya tiene en el sentido de acumulación. Claro, de momento no hemos... Suponemos, no sabemos, no podemos decir que ninguno de nosotros no quién se sabe. Puede ser que uno sí, otro no, pero bueno. Pero sé que estemos entre un Buda. Estamos ahí. Hombre, yo sé lo mío, yo lo de los demás no puedo decir nada, pero yo de los míos sí. Sí, por eso está claro, eso es importante. Y por eso está todo lo que menciona aquí, tampoco no nos, ¿cómo dice? No hay que, ¿cómo dice? No compromete. Compromete, ¿no? No. ¿Cómo dice? Tener miedo de que yo me pueda ocurrir eso. Está claro, aquí menciona los lados donde hay riesgo para que no te caiga Para no caer.
no va a caer en ese riesgo, ¿no? Pero los beneficios son enormes. Los beneficios siempre enormes, sí, Siempre. claro, en el momento. Sea, Lo pues, dice con una gana. claro. Lo dice con una gana, Antonio. Hombre, es que como que merece la pena, aunque haya perjuicios, porque tú algún día la puedes abandonar, pero es que merece la pena meterse. Claro, Claro. sí. Es verdad, es que lo digo positivo, me ha hecho gracia porque es verdad. Dime. Y cuando usted dice, bueno, pues eso, que teníamos que tener un esfuerzo, sería un esfuerzo entonces en este caso entusiástico, y también dice usted está alerta, vigilante, pero yo veo yo siempre veo problemas. Sí. La Soy verdad. la que veo. Por ejemplo, yo me veo que yo no tengo nada de ecuanimidad, con lo cual muchas veces ayuda. Pero cuando te analizas, te descubres, es que mirarse a uno mismo, por lo menos yo lo que veo, a mí no me suele gusta verme. Sí. Ojalá, a veces hasta que ojalá no me viera, vamos. Sí. Entonces te das cuenta que estás beneficiando a un ser, pero que tú no tienes nada de ecuanimidad y a este sí. Y a este sí en esta circunstancia, como cambia la circunstancia mejor, a este tampoco. Entonces, ¿cómo está alerta y trabajarse al mismo tiempo la ecuanimidad, ¿no? Decir a todo. Y en cualquier circunstancia, ¿me beneficia o no me beneficia a mí, no? Porque nos tratan bien, oh, qué bien. Cuando te dicen algo que no te gusta, ya pones distancia. Sí. Claro. Por eso es... un practicante debe reunir 3 cualidades que importantes son objetivo, ¿no? Ser objetivo, ¿no? Tener un poquito de capacidad de discernir, ¿no? Y tener en 3, ¿no? El objetivo es importante, ¿no? Un practicante ser objetivo, ¿no? Desde el inicio piensa que puede ocurrir y puede ocurrir la otra, ¿no? Puede ocurrir. Por eso, digamos, cultura budista es un poquito triste, porque normalmente no hay mucha, una festividad ilusiones, ¿no? No suele celebrar el cumpleaños, ¿no? No hay los niños, ¿no? Parece que un poco triste, ¿no? No es festivo. No hay reyes, ¿no? Y que viene a regalar. Y ni hay costumbre de bodas, ceremonias concretas. Cada familia su estilo de celebrar la boda y no hay una sistemática, ¿no? Y cada maestro su manera de bendecir. Y dice, hay muchos maestros que dicen, muy bien, os deseo, os felicito que haber reunido, pero sepáis que el fin de reunir es separar. Entonces, desde el inicio la pareja tiene la idea, ¿vale? ¿No? Tampoco nos vamos a ilusionar de que hemos encontrado la media naranja o etcétera, ¿no? De que que toda la vida, que, ¿cómo se creado por, no sé, da como we met each other, ¿no? ¿Cómo se llama? We met for each other. ¿Cómo? Hechos el uno para el otro. Hemos hecho para uno para otro, ¿no? Decía, muy bien, os bendigo, os felicito, muy bien que habéis reunido, pero sepáis que fin de reunir es separar. Entonces ya viene, ¿no? Y a la hora de separar, ya tampoco nos decepciona, ¿no? Vale, ¿no? Porque ya es objetivo, ¿no? Los dos está bien. Por eso, claro, normalmente no hay, por eso últimamente muchos sociólogos, ¿no? Dicen que hay que decir la verdad a los niños, ¿no? Si no, hay muchas ilusiones que está enseñando a los niños cómo se miente, ¿no? Bueno. Hay muchos. Por eso, claro, pues está como bueno, pues es costumbre o bueno. Por eso, por eso normalmente, ¿no? Por eso objetivo es importante, ¿no? Y por eso muchas veces nos sucede, el budismo es buenísima, el budismo es buena, pero las budistas hay de todo, ¿no? Entonces cuando ve una reacción de budista rara, ya piensa, menudo budista, ¿no? Porque ya no soporta. Ve 10 cualidades que ya tú, ¿no? Es solamente enfocado a la cualidad nada más. Cuando ve un defecto, ya no soporta, ¿no? De un defecto ya se oculta todas las cualidades. Entonces está claro. Por eso está claro, normalmente es importante, ¿no? Siempre puedes. Entonces eso ya mantiene mucho equilibrio, ¿no? Mucho equilibrio, que ya por lo menos te protege a tu bienestar. Si no, claro, ya pues ¿cómo te dice? Y mantiene mucho más economy, ¿no? Economidad. Ecuánime. Sí.
Ok, los Voy a sangha virtuales. repetir, ponché lo del practicante objetivo, después Ser objetivo y tiene interés. capacidad de discernir, ¿no? Discernimiento, ¿no? Loden significa tal como, bueno, discernimiento, sí, sabiduría Sí. o discernimiento, ¿no? Para saber distinguir cuál es lo beneficioso y cuál es no Tener beneficioso. interés. Y tener interés, ¿no? Tener interés y aspiración o deseo de cambiar, ¿no? Si no tiene ningún interés, claro, no lo haría. Los sangras virtuales no tiene No, Pregunta. pregunta o... muy tranquilo. Da igual. Ok, muy bien. Pues entonces el jueves a las 8 de la meditación paso a paso, ¿no? Muy bien. Y también sí, Se va a emitir también, ¿no? vamos a emitir por internet también para los sangras virtuales, puede ¿cómo dice? Participar por internet para que puedan practicar juntos. El mañana, miércoles por la mañana a las 9 o 9:30, ¿no? Era a las 9:30. Claro, mañana tenemos que anular, tengo que ir a Huelva por la mañana. Entonces mañana por la mañana no tenemos actividades, ¿vale? Ok. María, a lo mejor no lo sabe. ¿Cómo? María, María Sainz. no, María, la de Juan, Ah, que por la mañana no viene. no suele venir. No suele venir, No. porque trabaja, sí. Esa Bueno, semana. entonces hay que... Bueno, eso no importa. Entonces hoy hemos hecho hasta el verso 6. 6, ¿no? Próximo día empezamos 7, ¿no? Próximo 7, vale. Ok, muy bien, ¿no? Por eso, esos, todas las prácticas que hemos... en el momento que uno practica es importante sobre todo, ¿no? Como siendo sincero, voy a intentar pues, lo mejor posible, ¿no? Mejor posible. A la hora de verdad, vale, bueno, hasta donde nos llegamos, ¿no? Hay que seguir hasta donde ya llega un momento que no, pero lo siento, ya voy a cambiar mi papel. Ok, muy bien. Pues ahora un ofrecimiento de mandala para el agradecimiento. Página 22. Sí. Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso y cubierta de flores, con el monte Mero, los 4 continentes, el sol y la luna, los imagino como una tierra de Buda y gozo fresco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Ofrezco este mandala mandala a vosotros, preciosos gurus. Idam Guru Rana Mandala Kanya. Pues ahora, dedicación de mérito, todos los méritos que hemos acumulado, dedicamos a nivel personalmente y a nivel de todos los seres. Y como siempre, se quiere dedicar particularmente o una de las personas o seres concretos y se puede nombrar una asamblea y dedicamos juntos. a mi hermana, a mi hija, a mi madre y a todos los padres. Ok, muy bien. Pues ahora, primero vamos a recitar los 8 versos de adiestramiento de la mente. Que pueda siempre apreciar a todos los seres sintientes, considerarlos los más preciados que la joya que concede todos los deseos y aspirando a lograr el objetivo supremo. Que donde quiera que vaya y con quien quiera que esté, pueda considerar mi interior a todos y desde el fondo de mi corazón pueda apreciar a los demás y considerarlos como más supremos. Con todas las acciones digaré en mi mente que tan pronto surja un pensamiento descontrolado, pueda con fuerza rechazarlo inmediatamente, ya que me destruye a mí y a los demás.
Cuando me encuentre con seres perversos, oprimidos por el peso de su virtud y su sufrimiento, pueda cuidarles como si hubiera descubierto un preciado tesoro, ya que esos seres son muy difíciles de encontrar. Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos y demás, practicaré aceptando mi derrota y ofreciendo la victoria a los demás. Cuando alguien he beneficiado y en quien he depositado grandes esperanzas me haga un daño terrible, practicaré considerando como lo más grande de los maestros. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y felicidad a todos mis males, y pueda asumir secretamente sus malas acciones y sufrimientos. Sin manchar estas prácticas con la superstición de los 8 dharmas mundanos, percibiéndolos como ilusorios, practicaré sin aferrarme para liberar a todos los seres de la esclavitud de la mente descontrolada y perturbadora del karma. Ahora página 43. Por esta virtud puedo yo rápidamente alcanzar el estado búdico. Entonces dirigir a cada ser consciente sin excepción a este estado, que la preciosa mente de la bodhisattva nazca en aquellos en que todavía no han nacido, que no degeneren lo que se ha nacido, sino que aumenten indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad. Poderoso Tenzin Gyatso Chenrezig, por favor, permanece con nosotros hasta que acabe el samsara. Como hiciera Manjushri, el omnisciente héroe, y así como Samantabhadra, pueda yo aprender a seguir su ejemplo y dedicar mi raíz de virtud. Todo Buda de los 3 tiempos ofrece cada dedicación a más grandes alabanzas. De este modo, mis virtudes yo dedico como hiciera Samantabhadra. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias,